vamos a ver el tema de los antecedentes históricos, un tema de propiedad intelectual, derecho de autor, derechos conexos, el plazo de protección, todo esto enfocado en el ámbito de las empresas y la utilidad que tiene el sistema de derecho de autor en estos momentos. Entonces, quisiera partir por algo, y es que cuando hablamos de propiedad intelectual, estamos hablando de bienes intangibles, bienes que tienen un trabajo detrás, un trabajo intelectual, un trabajo que al igual que cualquier otro trabajo, debe ser compensado, debidamente compensado. Y el sistema de propiedad intelectual que está diseñado para proteger las soluciones técnicas a problemas, que serían los inventos por el ámbito de las patentes, las creaciones en el ámbito literario o artístico, como el caso de un libro, por ejemplo, los signos que identifican productos o servicios en el mercado, es el caso de las marcas, signos distintivos, las variedades vegetales, que tienen que ver con la protección a variedades o plantas que han sufrido algún trabajo intelectual alrededor de su conformación genética principalmente, y a partir de eso, pues, se genera un valor en cuanto a la diferenciación que tiene en cuanto al color, al tamaño, a la presentación, al aroma incluso, y en particular para un país como el nuestro, que uno de los rubros de exportación principales es el tema de las flores. Pero también es importante hablar del asunto de los conocimientos tradicionales. Justamente hoy en la mañana tuve la oportunidad de participar en la conferencia mundial relacionada con ABS, es decir, protección de conocimientos tradicionales y acceso a recursos genéticos y biológicos. Y pudimos ver lo importante que es para un país como nosotros el hecho de que exista que seamos un país megadiverso, un país pluricultural, multiétnico, y que eso genera muchísimo valor en intangibles. Es decir, que a economías como la nuestra, es muy importante que, más allá de que tenemos rubros, por ejemplo, de petróleo, el petróleo se puede terminar, el conocimiento y la capacidad creativa del ser humano, y en particular de los ecuatorianos, es muy alta. Dentro de eso, los conocimientos tradicionales, si bien tienen una protección sui generis y no son estrictamente parte de la propiedad intelectual, pues son importantes a ser considerados y evaluados dentro de este contexto de la propiedad intelectual. Hay algunos antecedentes históricos que nos van diciendo el cómo ha ido evolucionando la propiedad intelectual en el mundo, el derecho de autor en particular, y qué es lo que ha ido pasando aquí en el Ecuador también. Con eso vamos a llegar a entender básicamente por qué está conformada, cómo está conformada la propiedad intelectual en nuestro país, o regulada o enmarcada. Arrancaríamos por esto. Y es que el antecedente más antiguo que se tiene en temas de derecho de autor, digamos que formalmente establecido, es aquella regulación que tenía la dinastía Song en China entre los años 960 y 1210, en los cuales se empezó a regular por parte de la corte imperial la reproducción de lo que podríamos considerarlo ahora, o lo consideraríamos ahora, obras literarias. Es decir, aquellas cuestiones relacionadas con escritos que contaban historias, si ustedes lo quieren mirar así, es justamente por donde se empezó a regular. Y el antecedente, como les decía, más antiguo en temas de derecho de autor. Tanto que estos escritos, estas historias contadas de forma escrita, tenían una inscripción que hablaba de la prohibición de reproducción de esa creación. En ese caso, una obra literaria en los conceptos modernos. Y adicionalmente se estableció un registro de este tipo de creaciones ante las autoridades competentes. Obviamente, y es importante mencionar esto, que este tipo de registros se realizaban, o este tipo de regulaciones se tenían con dos fines. Sí, está bien, proteger el tema de la creación, pero adicionalmente el controlar el contenido, el saber qué es lo que se decía, por ejemplo, del gobernante, qué es lo que se pensaba o se decía o se contaba de una situación o una decisión. Entonces, es justamente por ahí por donde
arranca esta regulación. ¿Ok? Ahora, es importante tomar en cuenta también que este antecedente, y de hecho existen archivos al respecto, que fue evolucionando y cambiando digamos que en diferente medida o diferentes formas durante toda el transcurrir del tiempo, ¿ya? De las diferentes dinastías, reyes, gobernantes de los diferentes reinos o culturas. Por otra parte, llegamos hasta el siglo XVIII, para ser exacto, 1710, y en ese año la reina Ana emitió lo que se conoce como el Estatuto de la Reina Ana. Este Estatuto de la Reina Ana, que fue publicado el 10 de abril de 1710, fue la primera norma de derecho de autor, estrictamente hablando. Es el primer antecedente del copyright. Y aquí, sin profundizar un tanto sobre los sistemas de protección, es necesario diferenciar lo que es el derecho de autor de lo que es el copyright. El copyright es un sistema de protección también de las creaciones literarias o artísticas, pero que se maneja bajo otras lógicas. Y tan simple como esto. El derecho de autor es derecho de autor, es decir, gira alrededor de la existencia de una persona natural, de un creador, del autor, todo el sistema de protección. En el caso del copyright, de la traducción claramente, es un derecho de copia que tiene digamos que todo el sistema está establecido alrededor de la obra, es decir, del objeto de protección, sin que el autor tenga la relevancia que tiene en el sistema de derecho de autor. Se hizo por primera vez un reconocimiento de derechos a favor del creador y también se estableció un plazo de protección. Se estableció por primera vez un límite a ese derecho, que era básicamente la vida del autor. Entonces, estos antecedentes del derecho de autor, como ustedes van viendo, van conformando el sistema, si ustedes quieren decirlo, moderno del derecho de autor que tenemos en la actualidad con las regulaciones, digamos, incluso la capacidad que tienen de negociar los titulares de derechos o los autores o la forma de gestionar estos derechos alrededor de específicamente este tema de los derechos de autor, de los derechos patrimoniales de autor. Ahora bien, seguimos avanzando y en Ecuador el primer antecedente que existe formal en temas de regulación de propiedad intelectual es el establecido en la Constitución de 1835. En la Constitución de 1835, en el artículo 99, por primera ocasión, en una norma nacional, se establece una regulación, una protección al autor o inventor. Si bien ustedes podrán leer lo que dice en la diapositiva, se habla de un derecho de exclusividad sobre un descubrimiento. Eso ha ido evolucionando, los conceptos han ido cambiando, obviamente. Se da la posibilidad o mejor dicho, se realiza un reconocimiento de la actividad creativa sobre bienes intangibles. Es decir, la actividad creativa que tiene como resultado un objeto de protección por el ámbito de la propiedad intelectual, en particular del derecho de autor, una creación en el ámbito literario o artístico, se comienza a otorgar un derecho exclusivo. ¿Ok? Entonces, esta regulación, que es el primer antecedente que existe en el Ecuador, obviamente fue evolucionando y ha ido evolucionando hasta las normas actuales. De hecho, existieron varias regulaciones desde 1835 hasta el año 2016, que es la última norma que se emitió en temas de propiedad intelectual acá en nuestro Ecuador, que es el Código Ingenios, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. Ha ido evolucionando el concepto y ha ido cambiando, conforme también las obligaciones que el Ecuador como país ha ido adquiriendo a nivel internacional. Esto es fundamental y lo que les voy a mencionar en este momento es fundamental que ustedes conozcan, entiendan y lo interioricen, tomando en cuenta lo siguiente. Antes de 1995, el Ecuador no formaba parte de la Organización Mundial de Comercio. En 1995, cuando el Ecuador ingresa a formar parte de la Organización Mundial de Comercio, se establecen ciertas obligaciones
para nuestro país, para el Estado ecuatoriano, respecto de varios temas, obviamente de índole comercial. Pero, adicionalmente, en temas de propiedad intelectual, se adquiere la obligación de tener un estándar mínimo, de establecer el estándar mínimo internacional de todos aquellos miembros de la Organización Mundial de Comercio. Este estándar mínimo de protección de propiedad intelectual está establecido en los acuerdos de materia de propiedad intelectual relacionados con el comercio, conocidos como ADPIC en español, TRIPS en inglés, y básicamente estos acuerdos, esta normativa en temas de propiedad intelectual, lo que hace es estandarizar, poner un piso mínimo dentro del cual todos los países que forman parte de la Organización Mundial de Comercio deben cumplir. Entonces, formamos parte de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, y luego de esto teníamos la obligación de adecuar nuestra normativa a estas obligaciones. De hecho, el 19 de mayo de 1998, cuando se promulga la Ley 83, así se la ha denominado, la Ley de Propiedad Intelectual, es el cuerpo normativo en materia de propiedad intelectual que lo que hace es justamente adaptar o introducir, interiorizar estas obligaciones en materia de propiedad intelectual que el Ecuador tuvo por el ingreso a la OMC y las pone en la normativa nacional en la Ley de Propiedad Intelectual. Pero es importante referirse a la Ley de Propiedad Intelectual en algunos detalles. La primera es que era la primera norma en temas de propiedad intelectual relacionada a la conformación de una estructura estatal, unos procedimientos especiales. De hecho, esa norma hizo, por ejemplo, estableció jueces de propiedad intelectual, luego ya se derogó esa norma y ya no existieron, pero establecía toda una estructura alrededor del sistema de propiedad intelectual. En particular, en temas institucionales, crea el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual con competencia en todos los ámbitos que vimos al inicio, en temas de propiedad industrial, inventos, derechos sobre patentes o las invenciones, signos distintivos, derechos de autor y variedades vegetales, y también le otorga a esta autoridad administrativa, que para la fecha era algo novedoso, la capacidad de poder realizar o procesar temas de observancia de derechos de propiedad intelectual. La observancia de los derechos de propiedad intelectual es el ejercicio de los derechos que tiene una persona sobre un objeto, intangible en este caso, y relacionada a acciones que pueden estar en el ámbito administrativo, civil o penal. Es decir, la posibilidad de que la autoridad administrativa pueda pronunciarse sobre la existencia o no de una infracción de un derecho de propiedad intelectual. En este sentido, como les decía, estableció un estándar, los ADPIC, el Ecuador lo adoptó en la Ley de Propiedad Intelectual, interiorizó, se estableció todo este sistema, yo diría, aparataje estatal alrededor del tema de propiedad intelectual y pues empezó a funcionar así. Esto estuvo vigente durante un poco más de 18 años y lo que sucede es que el 9 de diciembre de 2016, tomando en cuenta que entre 1998 y el 2016 teníamos una nueva constitución, la constitución del año 2008. Esta constitución del año 2008 hace varias cosas en temas de propiedad intelectual. Entre ellos, desarrolla, y no solamente en temas de propiedad intelectual, en muchos temas, pero en particular en temas relacionados a propiedad intelectual, establece lo que se denomina el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Así como la Constitución establece el Sistema Nacional de Educación Superior, el Sistema Nacional de Salud, el Sistema de Educación Intercultural y todos diferentes sistemas, lo que hace él en particular en temas de propiedad intelectual o alineando la propiedad intelectual a ciencia y tecnología, se establece el Sistema de Ciencia y Tecnología. ¿Esto qué significa? Que debe existir una norma a nivel orgánico que desarrolle esa temática. Y es por eso que en el año 2016, luego de una discusión que tomó casi 3 años, me parece, desde el 2014 arrancó el tema de hablar de una nueva norma en temas de propiedad intelectual, se
promulgó el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Y dentro de este Código Orgánico se incluyen el libro 3, que tiene relación directa y que regula todos los temas de propiedad intelectual, entre ellos los temas de derecho de autor. Es importante mencionar que en la parte de derecho de autor, y más allá de que obviamente en su momento el doctor Cordero y también el doctor Arosemena hablarán sobre algunas cuestiones ya puntuales del código, sí quisiera mencionar que en temas de derecho de autor existe un desarrollo bastante amplio en el código, como se denomina el código Ingenios, en el COESI. Esto es el resultado de diferentes cosas, y esta es una opinión, digamos que más propia como Santiago Ceballos que una opinión como director del SENADI. Y es que esta norma lo que hace es incluir ciertos temas o desarrollar ciertos temas que antes o que no necesariamente una normativa de propiedad intelectual tiene que incluir. Por ejemplo, una normativa de propiedad intelectual tiene que regular temas relacionados con software, ¿ok? Porque es uno de los objetos de protección por derecho de autor. Pero esta norma da un paso más allá y también da líneas de la política pública que debe existir alrededor del software y establece un sistema o un procedimiento alrededor de la adquisición de software por parte del Estado. El Código Ingenios, como toda norma, y esto tomando en cuenta que la mayoría de quienes nos acompañan acá son estudiantes de Derecho o abogados, les debo decir algo, y es que las leyes, las normas, no son desarrolladas ni por abogados ni por técnicos, son desarrolladas por políticos. Y eso es algo que nosotros debemos tener absolutamente presente, puesto que las leyes tienen una carga política, una carga ideológica. Eso es absolutamente real. Y esto sucede en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. Tiene una carga ideológica, política, como aquella que les estoy manifestando alrededor del tema de la adquisición de software, es decir, la compra de software por parte del Estado, apuntando a un régimen de uso de software libre. Esto, más allá de que sea correcto o incorrecto, yo les paso la información para que ustedes analicen lo que sucede alrededor de este tema. Y lo mismo podríamos analizar alrededor, por ejemplo, de los temas de titularidad, alrededor de los temas de limitaciones y excepciones, alrededor de los temas de contratos y muchísimas otras cuestiones que están desarrolladas en cuanto al sistema de derecho de autor en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. Quería ser bastante puntual en esta parte porque hay un análisis y recientemente, mientras dictaba una cátedra en la Universidad Católica del Perú, analizábamos varias normas de propiedad intelectual, específicamente en derecho de autor, en temas de limitaciones y excepciones. Y realizamos un conteo de cuántas limitaciones y excepciones tiene la legislación ecuatoriana y cuántas existen en otras legislaciones, como la mexicana, como la chilena, la peruana, la uruguaya, y nos topamos de que al menos de 8 o 10 que revisamos, la legislación ecuatoriana tiene una amplia gama en tema de limitaciones y excepciones. En particular, en ese caso, como era un tema relacionado con limitaciones y excepciones para personas con discapacidad, en el Ecuador existen varias, identificamos 4, que podrían aplicar a personas con discapacidad. Entonces, eso es importante que ustedes vayan analizando, puesto que la norma ecuatoriana tiene esas características, un desarrollo amplio en temas de derecho de autor, sí, también en los otros temas, pero en particular en derecho de autor, como les digo, tiene una regulación bastante amplia. ¿Qué es lo que sucede también con este Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos? Se crea el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, el SENADI. El Código Ingenios lo que hace es establecer el aparataje estatal, la estructura de la gestión de los conocimientos, entre ellos la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales. Así lo menciona el código. Existe un decreto que crea el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, firmado por el presidente Lenín Moreno, es el decreto 356, que le otorga
institucionalidad a esa autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales. ¿Y por qué cambió de ser instituto a ser un servicio? Básicamente por temas de competencias, porque un instituto y la estructura que tenía el IEPI en su momento era más bien registral. En el caso del SENADI, tiene más competencias que solo la registral, puesto que debe ejecutar una política pública emanada desde el ente, digamos, encargado de la emisión de la política pública de ciencia y tecnología, que es el CENESID, y a partir de eso, lo que sucede es que el SENADI se convierte en un ejecutor de esa política pública, pero adicionalmente tiene otras facultades, temas de conocimientos profesionales, por ejemplo, temas de difusión del conocimiento también, de la información que están en las solicitudes de patentes, por mencionar una de las cuestiones, está dentro de las facultades y obligaciones que tiene el SENADI. Aparte, tiene un nivel dentro de la estructura estatal de subsecretaría general, es decir, viceministerio. El SENADI tiene ese estatus, ese nivel dentro del organigrama del Estado. Esto es importante también, y ahora pasando al tema de la legislación, en particular en derecho de autor, ha ido evolucionando las normas que regulan el tema de derecho de autor. Y en el Ecuador, en este momento, está vigente, obviamente, somos parte del convenio de Berna, que es la norma más antigua en temas de derecho de autor. Están los ADPIC, de los cuales ya les hablé. El WCT o World Copyright Trade, que tiene que ver con es el Tratado de Derecho de Autor. El WPPT, que tiene que ver con la protección de los productores fonográficos y los intérpretes. La decisión 351 de la CAN. El Acuerdo Comercial Multipartes de la Unión Europea, solamente para dar un pincelazo alrededor de este tema. Cuando estábamos negociando el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea, uno de los temas fundamentales era uno de los derechos patrimoniales de autor, específicamente el derecho de puesta a disposición. Este derecho de puesta a disposición es aquel que en la actualidad nos permite acceder a una obra sin acceder a la obra. ¿A qué me refiero? Que cuando tú compras un libro electrónico o una suscripción a Netflix o a Disney Plus, que funciona desde hace 2 días acá en Ecuador y en Latinoamérica, tú no adquieres la obra. Tú accedes a una obra, pero sin acceder a un ejemplar. Es el derecho de puesta a disposición. Ese es el derecho más importante en la actualidad, puesto que en este momento ya no se compran obras en físico. El mercado ha cambiado completamente y en la actualidad ese es el derecho más importante. Y también EFTA, este acuerdo que es la European Free Trade Association, en la cual son los países que no forman parte de la Unión Europea, también tenemos un acuerdo con ellos. Ahora recientemente, y hoy estuvimos revisando el tema del Ecuador, está por ratificar otro tratado en temas de derecho de autor, que es el Tratado de Beijing, que reconoce los derechos de las interpretaciones audiovisuales. De hecho, ya fue firmado por el presidente de la República, deberá hacerse el acto de entrega ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de la ratificación de este tratado. Me parece que tengo como 5 o 10 minutos más, si me confirman, para ir tomando en cuenta si debo detenerme un tanto más en el asunto. En cuanto a la legislación nacional, si bien está el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, el Código Ingenios, el COESI, también existen otras normas que tienen que ver con derecho de autor. La Ley de Comunicación, por ejemplo, cuando habla de la obligación que tienen los cableoperadores de incluir dentro de su parrilla las señales de canales de televisión abierta, tiene que ver con temas de derecho de autor, en este caso específico, derechos conexos, derechos de los organismos de radiodifusión. La Ley Orgánica de Cultura, absolutamente, cuando se reconocen ciertos derechos o posibilidades que tienen los gestores culturales sobre los derechos de propiedad intelectual, específicamente sobre los derechos de autor que tienen los creadores. El COIP, y aquí también voy a hacer un pequeño paréntesis. El Código Orgánico Integral Penal, en su primera versión, cuando fue promulgado, no tenía tipos penales en temas de propiedad intelectual.
No existían delitos de propiedad intelectual. Se derogaron los que estaban en la ley de propiedad intelectual, pero este no incluía. ¿Qué es lo que significó esto? Que el Ecuador pase de estar en el informe 301, en el 301 Report, que saca la Oficina de Comercio de Estados Unidos, la USTR, pase de estar en la watch list a la priority watch list, porque no teníamos tipos penales de propiedad intelectual en el Ecuador. Por un tiempo, de hecho, no los tuvimos. Y si mal no recuerdo, fue la primera reforma que tuvo el COIP, el incluir un tipo penal en temas de propiedad intelectual, incluyendo el artículo 208A. Este tipo penal se diseñó de tal forma que solamente protege temas de marcas y temas de piratería lesiva del derecho de autor, con unos parámetros de uso a nivel comercial o explotación comercial, conforme a lo que dice ATIC, que recuerden es la norma mínima en temas de propiedad intelectual y de derecho de autor en particular. Este artículo se encuentra en plena revisión en este momento. Existe una propuesta de ley para combatir el contrabando. En este momento está en la Comisión de Justicia, y dentro de la cual se está trabajando en un nuevo articulado relacionado con delitos de propiedad intelectual, estableciendo en temas de derecho de autor en particular un tipo penal para piratería en el ámbito físico, pero también en el ámbito digital. Hace un par de semanas o 3 semanas conversaba con un abogado de generadores de contenido. ¿A qué me refiero con generadores de contenido? Básicamente productoras, cableras, generan contenido para plataformas o televisión por suscripción. ¿Y qué es lo que él me decía? Que justamente en este momento el mayor problema que ellos tienen y que la industria de las industrias creativas en el mundo en particular está en ese ámbito, en que los derechos de autor se están violando principalmente en el ámbito virtual, en el internet, es online. ¿Qué herramientas tiene la autoridad de propiedad intelectual, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, para combatir eso? ¿O qué herramientas en el ámbito penal o en el ámbito civil existen para que los titulares de derechos puedan hacer esa observancia que les decía en un inicio? Esto es justamente lo que se busca. Y de hecho, desde el SENADI nosotros propusimos tipos penales en diferentes ámbitos, en particular en derecho de autor, un desarrollo en temas con piratería física y otra como reproducir un libro, por ejemplo, y en otro ámbito, en otro artículo, lo relacionado con la piratería en el Internet, en el ambiente digital. En los temas de derecho de autor, y esto lo voy a avanzar muy rápido, entiendo que lo verán un poco más adelante, simplemente reducir o mencionar lo siguiente. El derecho de autor, al igual que cualquier otra relación jurídica, existen elementos básicos en una relación jurídica, en la que hay un sujeto, un objeto y un derecho. El sujeto en el derecho de autor es obviamente el autor, que es la persona natural que realiza la creación, la obra, que es el objeto de protección, que es la creación literaria o artística que se protege, y el derecho de autor en sí mismo, que es la prerrogativa que tiene el autor sobre ese objeto, en este caso un objeto inmaterial. Necesario también mencionar lo relacionado con los derechos conexos. Los derechos conexos tienen relación básicamente con actividades de divulgación de obras. Recordemos algo, los derechos conexos no involucran una creación en sí mismo, sino una forma de divulgación de la obra. Y es por eso que se reconocen a los artistas, intérpretes o ejecutantes, a los productores fonográficos y a los organismos de radiodifusión. Ahora, alrededor de esto existe una regulación internacional. Artistas e intérpretes, ya les dije, el WPPT, y ahora también el Tratado de Beijing, productores fonográficos, el WPPT. Pero en el caso de organismos de radiodifusión, en la actualidad existe una discusión que lleva muchísimos años, 20 años, puesto que, y principalmente en la actualidad, cualquiera de nosotros puede realizar una transmisión vía un Facebook Live, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. ¿Somos entonces un organismo de radiodifusión que tiene derechos conexos? Esa es la discusión a nivel internacional sobre esta regulación y el otorgamiento de derechos conexos. El contenido del derecho de autor tiene un doble contenido.
principalmente nos enfocaremos en esto que tiene que ver con temas económicos o de la empresa, en ese contenido económico, en ese contenido patrimonial que tiene el derecho de autor. Y al respecto, debo mencionar que este contenido patrimonial es el que justamente busca o impulsa, busca compensar al autor de ese proceso creativo que tuvo como resultado una creación. Voy a mencionar los temas relacionados a los actos y contratos de derecho de autor, porque en la actualidad existen algunas características que son fundamentales que, conforme a la legislación nacional, deben tener los actos y contratos en temas de derecho de autor. ¿Y por qué se vuelven importantes? Por cierto, más importantes que antes, los derechos, la existencia de contratos alrededor de derechos de autor. Y es que antes, y voy a graficarlo de la siguiente manera, con la ley de propiedad intelectual se presumía que cuando una persona tenía una relación de dependencia o desarrollaba una obra por encargo, los derechos le pertenecían al empleador o a la persona que encargó. ¿Ok? En la actualidad, esta presunción es al revés, es contraria. Se presume que si es que en el contrato no específicamente no se establece la cesión de derechos, los derechos le pertenecen al autor. Y esto, hasta cierto punto, recae en la obligatoriedad de que toda relación que tenga que ver con temas de procesos creativos resulten o tengan como necesidad en el establecimiento expreso de la cesión de derechos por parte del autor hacia el titular, si es que eso es lo que se pacta. O de igual forma, al empleador o a quien encarga la obra, que lo convierta en un titular derivado. Ahora, en temas generales en ámbito de derecho de autor, los contratos, los derechos de autor en el ámbito patrimonial son transferibles por actos entre vivos o transmisibles por causa de muerte. Una pincelada igual también. Los derechos morales de autor son intransferibles. Los contratos deben ser expresos, es decir, por escrito, deben ser onerosos y deben establecer el tiempo en el que, atendiendo a su naturaleza, en el que se va a explotar la obra. Esto es obligatorio que un contrato de derecho de autor, conforme a la legislación ecuatoriana, debe contener, son requisitos mínimos que debe contar. ¿Por qué se vuelven importantes los derechos de propiedad intelectual y en general los derechos de autor también tienen una importancia particular? Yo les voy a mostrar estas cifras. En una encuesta realizada por gente de la Universidad de las Fuerzas Armadas, de la ESPE, se encontró lo siguiente. Y es que en un total de 140 empresas encuestadas, 50.71% de estas empresas mencionó que siempre su actividad tiene que ver con temas de propiedad intelectual. El 19.29% casi siempre, el 29.29% a veces, y solamente el 0.71% dijo que su actividad no tenía que ver con temas de propiedad intelectual. Aquí se puede apreciar claramente la importancia que tiene la propiedad intelectual para las empresas. Y en general, para cualquier tipo de empresa. En unas más, en otras menos, sí, está bien, claro, pero esta encuesta es bastante decidora de cómo es la relación de los derechos de propiedad intelectual. Y voy a apuntar algunos datos. En el 2019 se registraron en el Ecuador 3.999 obras. 53.87% son obras literarias. Pero es importante mencionar, y por qué quiero incluir este dato. El software en el Ecuador, que es una de los objetos de protección por el ámbito del derecho de autor, ha ido cada vez incrementando su registro en nuestro país. Recuerdo hace algunos años se ubicaba en el 6º lugar, luego ha ido pasando al 5º, al 4º, hoy se ubica ya en el 3er lugar. Tomando en cuenta que software es todo lo que tiene que ver con apps, todo lo que tiene que ver con, para móviles me refiero, software, mucho de ese software que se desarrolla en el Ecuador no está diseñado para el mercado ecuatoriano, sino para el mercado internacional.
bancario principalmente, de seguridad bancaria. Hay muchísimo software que se comercializa hacia afuera. Y esto trae divisas y es una industria que mueve mucho acá en el Ecuador, aunque ustedes no lo crean. Yo creo que mueve más que otras industrias. Uno de los problemas o uno de los temas que se ha planteado desde el sector del software es la regulación que existe en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos alrededor del software, ¿ya? Porque consideran que si es que uno de los principales clientes, que es el Estado, tiene una política ya establecida en la norma respecto de la adquisición del software, esto disminuye las posibilidades de seguir creciendo esta industria. Como les digo, este es un criterio que lo emite la gente del ámbito del software. Las industrias relacionadas con el derecho de autor, el editorial, el cine, el audiovisual, la música, el teatro, artes plásticas, software. Ustedes dirán, bueno, acá, ¿qué se hace? Y tengo un dato. En el año 2014, la Organización Mundial, es el dato más reciente, o un estudio que se hizo en esa época, demostró que el peso de las industrias creativas en el Ecuador, tomando en cuenta 4 de estas: la música, el cine y el audiovisual, las artes plásticas y el software, tomando en cuenta estas 4 industrias, el peso de las industrias creativas en el Producto Interno Bruto es del 4.2% en esa época, en el año 2014. Como les digo, esto ha ido evolucionando y, por ejemplo, la industria del software ha crecido de esa época acá. Entiendo que, obviamente, este es un año atípico, este año quizá es difícil medir, pero en todo caso es necesario tomar en cuenta esta variante, esta importancia que tiene la industria relacionada con el derecho de autor en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Datos sobre emprendimiento. Y esto es importante, que yo los quería compartir. En el Ecuador, entre 2019 y 2020, la TEA, que es la tasa de actividad emprendedora temprana, llegó al 36.2%. Nosotros hemos detectado durante esta pandemia, durante esta cuarentena, que muchos de nuestros usuarios, es decir, quienes buscan proteger sus derechos de propiedad intelectual y en particular los derechos de autor, son emprendedores, no grandes empresas. Es también necesario decir que en la actualidad la mayoría de registros que nosotros recibimos son de ecuatorianos o empresas ecuatorianas. Entonces, esta tasa de emprendimiento corresponde a muchos nuevos emprendimientos. Está bien, muchos emprendimientos por necesidad, porque hubo desempleo o porque existan ciertas circunstancias, pero es la más alta, y esto entre 2019 y 2020, antes de la pandemia. El Ecuador es el segundo país con TEA más alta de la región. Es decir, que en el Ecuador se emprende mucho. Muchísimos de nosotros hemos arrancado con emprendimientos en diferentes ámbitos. Es el primer país con tasa de cierre de negocios, 9.3. ¿Qué significa esto? Que muchos de los emprendimientos terminan antes del primer año quebrando, cerrando o por alguna forma dejan de existir, o por alguna razón dejan de existir. Es importante también mencionar esto, entre otras cosas, porque emprenden sin informarse debidamente de todos los trámites legales y, por ejemplo, utilizan derechos de propiedad intelectual que les pertenecen a otros o objetos de protección que les pertenecen a otros.